En este video tenemos una colaboración con Inframundo Relatos. Te invito a que te suscribas a su canal y le digas que vas de parte de Rede. Te dejaré el link en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. Almas de niños. Mi padre fue militar antes que yo, y fue un gran honor seguir sus pasos. Estuve en el colegio militar prácticamente durante toda mi vida, hasta que pude entrar en la milicia como tal. Y, como muchos se imaginarán, como soldado, mi trabajo me lleva a diferentes lugares, dependiendo de en qué me necesiten. No creo que sea prudente decir exactamente el motivo por el cual fui hasta allá. Solo digamos que, por el trabajo, llegué a esta base, a la cual espero jamás regresar. Y, a decir verdad, desde el primer momento en que llegué ahí, no fue ningún tipo de secreto que las cosas paranormales se hacían presente en ese lugar. Todos me lo advirtieron prácticamente desde que puse el primer pie ahí. Para ser del todo honesto, yo no lo creía, ya que jamás me he considerado una persona creyente de cualquier cosa que la ciencia no pueda comprobar como tal. Y hasta ese momento yo había sido de ese tipo de personas que piensan que todo debe tener una explicación posible, incluso las cosas que en un principio parecen no tenerlas. No me dijeron exactamente qué es lo que pasaba, solo que mis compañeros sí me dieron una especie de advertencia, como que procurara no ir a los baños de la zona norte después de las 11 de la noche, y si escuchaba alguna risa, por nada del mundo fuera a voltear. Y estas fueron cosas muy raras. Ellos parecían estar diciéndolo con la mayor seriedad del mundo. La verdad es que al principio no les creí nada, y supuse que era una especie de novatada, ya que yo acababa de llegar y solo se querían burlar de mí. No pasó mucho tiempo para darme cuenta de que todas esas cosas que ellos decían eran verdad, pues durante mi primera guardia nocturna, que ocurrió en mi segunda noche de haber llegado, yo estaba tranquilamente haciendo mi ronda cuando uno de los más antiguos soldados que estaba por ahí se ofreció a acompañarme en la guardia, pero yo le dije que estaba bien, ya que ese sitio estaba relativamente tranquilo. Él me dijo que no me lo decía porque creyera que algún ser humano fuera a ese lugar. Así que yo, más incrédulo, le dije que estaba bien y que no necesitaba compañía de nadie. Él solo se encogió de hombros y se fue. Siempre he creído que se ofreció por cortesía. En el fondo, esperaba que yo respondiera exactamente lo que respondí, y de esa manera experimentar lo mismo que todos habían estado viviendo. Desde el primer momento en que pisaron aquella base militar, y efectivamente solo pasaron alrededor de 30 minutos para que algo extraño comenzara a ocurrir. Y es que, después de caminar cerca del área de la cancha de básquetbol, donde había 2 o 3 pelotas tiradas mientras me alejaba, casi cuando ya había avanzado cerca de 1 metro, una de las pelotas de básquetbol chocó directamente contra mi cabeza. Casi de inmediato volteé para reclamarle a quien hubiese sido el responsable, pero al voltear me di cuenta de que no había nadie ahí. Por obvias razones, casi de inmediato supuse que alguien estaba queriéndome tomar el pelo, que la habían arrojado, y que acto seguido habían corrido a ocultarse para que de esa manera yo no los pudiera ver. Pero la verdad fue que en el momento en que encendí mi linterna para poder ver mejor, no solo pude ver que efectivamente no había nadie a mi alrededor, sino que tampoco había un solo lugar donde poder esconderse. La cancha de básquetbol estaba demasiado despejada, y salvo por un par de árboles, los cuales tenían el tronco tan delgado que ni siquiera un niño podría esconderse detrás de ellos, no había ningún otro lugar que pudiera servir para esconderse. Recuerdo bien que en ese momento estaba a punto de irme para seguir con mi ronda y tratar de encontrarle una explicación lógica, cuando de repente sentí otro fuerte pelotazo en mi espalda. Esta vez vino acompañado de una risita infantil. Solo me tomó una milésima de segundo voltear con la linterna en mano para alumbrar dónde se podría estar ocultando. Pero no logré ver absolutamente nada, y no solamente eso, sino que en esta ocasión vi algo diferente. La pelota estaba botando en medio de la cancha.
pero la pelota no estaba botando como si simplemente alguien la hubiese azotado contra el piso y dejado rebotar. La pelota se movía de una manera más inteligente, si es que eso tiene alguna clase de sentido. Pero a lo que me refiero es que era como si alguien la estuviera botando, una especie de persona invisible, porque podías ver cómo mantenía su misma velocidad, y no solamente eso, sino que también parecía que podía subir más. Esto me asustó a tal medida que comencé a caminar para intentar a toda costa encontrarme con la persona que estaba vigilando el lado norte, el cual estaba del otro lado, y por lo que sabía estaba siendo acompañado por otro soldado, ya que la actividad paranormal era tan fuerte en aquel lugar que todos ahí tenían mucho miedo de hacer prácticamente cualquier tarea estando solos. Cuando los encontré y les conté lo que me había pasado, ellos de inmediato me creyeron y casi al mismo tiempo se dispusieron a contarme exactamente qué era lo que ocurría en ese lugar. Todos sabían que hace mucho tiempo, incluso antes de que cualquiera de nosotros hubiese nacido, ese terreno era ocupado como una especie de orfanato, pero en lugar de ser un sitio bastante acogedor, o al menos un lugar seguro para todos aquellos niños huérfanos, la realidad era completamente diferente. Las cuidadoras que lo manejaban eran 5 mujeres que no solo le daban fuertes golpizas a los niños por el más pequeño error, sino que también aplicaban castigos muy fuertes por cualquier desobediencia. Y lo peor es que todo parece indicar que nadie hizo nada por ayudar a aquellos pequeños. Por supuesto que había rumores, pero nadie fue a investigar. Años más adelante, ya que ese orfanato había cerrado hace tiempo, cuando se decretó que ese sitio iba a ser convertido en base militar. En el momento en que se hizo una excavación para fijar los cimientos del lugar, encontraron varios cadáveres de pequeños a los que seguramente esas mujeres les habían arrebatado la vida. Básicamente eran niños sin nombre. Nadie los buscó porque no tenían familia y a nadie le importaba que muriesen. Intentaron hacerles una especie de funeral digno, pero la verdad es que nunca lograron hacer nada y los cuerpos terminaron en una fosa común. Pero era algo que la mayoría en las cercanías sabían y llegaban a rumorar, así que era algo más o menos de conocimiento común. Los soldados que habitaban o pasaban por aquella base militar eran los que experimentaban todo eso de primera mano. Decían que las almas de aquellos pequeños no habían podido descansar en paz, y se la pasaban correteando y jugando por todas las instalaciones a casi cualquier hora del día. Su presencia se hacía mucho más fuerte durante lapsos de la noche. Y no solo eso, sino que ya habían intentado deshacerse de ellos a toda costa, desde limpias, padres bendiciendo las instalaciones, brujos expulsando fantasmas y demás, pero nada de eso parecía servir. Era como si sus almas ya se hubiesen quedado atrapadas en este plano terrenal para toda la eternidad, y no había nada ni nadie que pudiese hacer algo al respecto. Después de escuchar esto, la verdad es que me asusté más. Una parte de mí no quería creerlo, pero por otro lado, lo que acababa de experimentar un par de minutos atrás me hacía replantearme todo lo que hasta ese momento yo creía como real. Así que decidí ser más abierto de mente al respecto. Supuse que sería sencillo aguantar, ya que solo debía de estar ahí 6 semanas hasta que cumpliera lo que debía de hacer por ahí. Y después me iría, pero toda la situación me llegó a asustar más de lo que me gustaría reconocer. Al pasar los días, no solo llegué a ver a los pequeños, sino que también pude empezar a diferenciarlos, y también pude darme cuenta de que varios de ellos no eran tan buenos o juguetones como otros. La primera que pude ubicar más fue a una niña, la cual bauticé como la pequeña de los listones. Siempre que la veía, tenía unos listones amarrados a cada una de las colitas de su cabello. Estaba bastante sucia y tenía un vestido muy roído. A ella le encantaban las pelotas. Si había una pelota en cualquier lugar, ten por seguro que aquella pequeña iba a aparecer y la botaría o arrojaría. Una parte de mí siente que fue con la primera que tuve contacto en la cancha de básquetbol. Siempre he creído que fue ella quien me arrojó las pelotas a la cabeza.
Y no puedo probarlo. Ella, al menos, desde que supe toda la historia, era alguien que me traía bastante paz. Me refiero a que no me daba miedo. Solo sentía que era una niña que quería jugar como no lo había podido hacer en vida. Había otro que no era tan amistoso y pacífico como la niña de los listones, sino todo lo contrario. Este niño ni siquiera tuve que bautizarlo de ninguna manera. Mis compañeros de la base militar ya le habían dado un nombre: el maldito. Él estaba lleno de heridas. Era casi como si alguien hubiese cortado diferentes partes de su cuerpo con una navaja. Solo usaba unos desgastados pantalones que casi se transparentaban y no traía playera. Su cabello era bastante largo, casi le llegaba a los hombros. Estaba muy delgado. Todos sus huesos y costillas se le marcaban en el cuerpo. Siempre estaba enojado. Muchos aseguraban que el maldito disfrutaba asustando a todo aquel que se le atravesara. Pero si solamente hiciera eso, la verdad es que no sería un mayor problema. Él muchas veces recurría a ser físico y no solo aparecerse de repente, sino que te empujaba, golpeaba, mordía, odiaba a cualquier adulto. En una ocasión, cuando tuve guardia por la noche, tenía mucho sueño. No había estado durmiendo muy bien en los últimos días. Montar guardia en la noche se estaba volviendo una tarea cada vez más pesada. Lo único por lo que rezaba era para no ver ningún fantasma. Pero de repente comencé a escuchar un par de pasos que parecían estar acercándose hacia mí. Al principio pensé que se trataba de mi compañero, el cual me acompañaba en montar guardia de ese lado. No solíamos querer estar solos en ningún momento por lo que ahí pasaba. Al voltear, me di cuenta de que no había nadie. Rápidamente comencé a ponerme un tanto nervioso debido a que sabía lo que venía. Recuerdo que en ese momento pensé que de todos los niños que habitaban ahí, en serio, no quería que me tocara el maldito, porque él era muy brusco físicamente. Casi enseguida los pasos ya no se escuchaban. Me pareció algo bastante bueno y pensé que ya no tendría más problemas, pero de repente sentí algo, un fuerte dolor en mi oreja derecha. Me habían enterrado un pequeño palillo de madera tan profundo que empecé a sangrar un poco. Recuerdo bien que comencé a escuchar la risa de aquel niño, riéndose como si fuera un desquiciado. Después de eso, volteé y alcancé a verlo escondido detrás de una barda, mirándome. Acto seguido, fui al hospital de la base, donde curaron mi herida con mucho cuidado. Para mi fortuna, estuvo muy cerca de reventar el tímpano, pero no lo logró. Así que podría recuperar la audición completa de este oído apenas sanara. La verdad es que cuando recuerdo esta historia me dan demasiados escalofríos, pues el solo pensar que estuve a nada de perder la audición de un oído, y básicamente mi empleo. Pero, por otro lado, también me imagino qué tan dura debió de haber sido la vida de el maldito, y cuánto odio debe de tenerle al mundo como para atacarlo de esa manera cada vez que le es posible. Es un niño, no debió de tener más de unos 11 o a lo mucho 12 años al momento de su muerte. No debe ser muy fácil, mucho menos para un niño de su edad, afrontar que ya no está con vida y probablemente solo quiere aferrarse a lo último que le queda, aun si esto lo vuelve en una de las entidades más odiadas que te puedes encontrar en ese lugar. Pero si hablamos de seres que daban miedo, había unos que, si bien no eran lo más feo que te podías encontrar en ese lugar, la realidad era que nadie quería toparse con otros dos pequeños. Yo los llamé los gemelos. Lo en realidad aterrador de estos niños era su apariencia. Parecía que alguien les había cortado el cabello, pero solamente usando tijeras. Tenían heridas, como si fueran cortadas junto con el mismo cabello con tijeras. Sus ojos estaban muy extraños. Eran como si estuvieran ciegos, pues estaban completamente grises. Siempre estaban babeando y en sus muñecas tenían una gran herida sangrante. Era como si los hubieran atado con tanta fuerza que la carne se les hubiera abierto. Y además de eso, siempre podías identificarlos porque en los tobillos tenían cadenas, así que se escuchaban cuando caminaban. Estos niños, por lo general, aparecían en los baños, y esa fue la principal razón por la que a mi llegada, mis compañeros me decían que lo mejor era no ir al baño después de las 11.
Recuerdo bien la primera vez que los vi. Por más que había intentado aguantar, la verdad era que necesitaba urgentemente ir al baño. Y los de la zona norte me quedaban más cerca, así que sabía que tenía que ir. Por un momento pensé que lo más prudente sería pedirle a mi compañero que me acompañara al baño, pero me sentía algo tonto y avergonzado al pedirle a mi compañero algo como eso, así que me fui solo. Al principio todo estaba normal, supongo que era porque estaba muy apresurado en lograr llegar. Cuando terminé de hacer mis necesidades, pude escuchar un sonido peculiar, el de una especie de metal siendo arrastrado. El sonido me pareció muy extraño, pero aún así decidí continuar con lo mío y volver con mi compañero antes de que me pasara algo paranormal. Así que salí y empecé a lavarme las manos, cuando, en un parpadeo, los vi. Estaban los dos parados detrás de mí. Lo pude ver por el reflejo del espejo. Sus miradas perdidas y sus rostros babeante me hizo girarme casi de inmediato. Pero ellos ya no estaban ahí. Esto me asustó tanto que incluso dejé la llave abierta y me fui corriendo. Pero mientras corría podía escuchar cómo esas cadenas eran arrastradas, como si esos niños estuvieran corriendo detrás de mí. Aquel tramo parecía eterno. Pero lo peor fue unos segundos después. Dejó de escucharse como si me estuvieran persiguiendo, y ellos aparecieron justo delante de mí. Yo frené en seco y me quedé paralizado por un momento sin saber qué hacer. Toda esa escena era bastante perturbadora, y recuerdo que lo único que mi cerebro pudo articular en ese momento fue preguntarles qué era lo que ellos querían, pero solo se quedaron ahí parados, mirándome fijamente. Yo no podía quitarles la mirada de encima. Sentía que si lo hacía, algo malo me podría pasar. Después ellos comenzaron a gritar y a llorar. No sé cómo tuve el valor, pero logré reincorporarme y los rodeé para seguir corriendo, ya que ellos seguían llorando y gritando frenéticamente. Logré llegar hasta donde estaba mi compañero y le expliqué todo lo que me había pasado. Él me dijo que ya lo sabía, ya que él también había vivido experiencias similares a lo largo de los años que había operado en ese sitio. A lo largo de mi estancia ahí, la verdad es que los vi muy pocas veces. Algo que agradezco, normalmente estaban ocultos en las sombras, y sus ojos grises a veces parecían estar flotando entre medio de la oscuridad cerca de la zona norte. Algunos de mis compañeros dicen que probablemente es porque aquellos pequeños murieron en esa parte, o quizás solo era porque ahí enterraron sus cuerpos, pero solo sabía que ahí esos niños aparecían después de las 11. A veces, cuando recuerdo mi estancia y lo que viví, la verdad es que me da un poco de lástima. Avistamientos extraños. Por motivos de seguridad, no daré mi nombre ni ningún tipo de ubicación exacta, y todos los nombres y escenarios que utilice serán alterados. Me enlisté en el ejército a los 18 años, y desde entonces he trabajado como militar. Estas son algunas historias paranormales que me han ocurrido a lo largo de mi vida ejerciendo esta profesión. La primera historia sucedió cuando fuimos a brindar ayuda por un huracán. Fuimos destinados a la búsqueda de personas en una zona que parecía haber sufrido grandes daños, y esperaban que hubiese algún sobreviviente, así que fuimos. Pero estuvimos buscando durante un largo rato. La realidad es que logramos rescatar unos cuantos cuerpos. Ninguno de ellos se encontraba con vida, así que volvimos. En algún punto, el camión en el que nos estábamos transportando dejó de funcionar, y al ver que ya se estaba haciendo de noche, lo más sensato que se nos ocurrió en ese momento fue caminar hasta la base. Así que eso hicimos. Yo iba al frente. A lo lejos alcancé a divisar a un enorme perro de pelo liso color café claro. Al principio no me causó ningún tipo de conflicto. Mientras más caminábamos en dirección hacia él, más me daba cuenta de que este perro era un poco raro, debido a que estaba impecable a pesar del desastre natural que había ocurrido en dicha zona, que seguramente lo hubiese dejado empapado o lleno de lodo.
pero este perro estaba tan limpio que parecía que se había bañado recientemente. Pero eso no era lo más extraño, sino que era demasiado grande y se veía muy musculoso, con el pelaje brillante, y además sus ojos eran de un azul muy extraño. A pesar de que jamás le he tenido ningún tipo de miedo a los perros, en ese momento comencé a bajar la velocidad de mis pasos para verificar que aquel animal no podría presentar ninguna amenaza, y después de que mis compañeros se dieron cuenta de lo que yo estaba viendo, a todos nos pareció que sí parecía muy extraño. Y no solo eso, sino que cuando solo nos faltaba cerca de 1 metro para llegar hacia él, aquel perro se puso en medio del camino. Era casi como si nos estuviera advirtiendo que no quería que pasáramos por ahí, pero no había ningún otro camino. Recuerdo que uno de mis compañeros intentó hacer el viejo truco de alzar una piedra imaginaria para que el perro se asustara, pero este animal no se movió ni siquiera un poco. Después de eso, yo hice la finta de golpearlo con mi arma. Lo único que provoqué fue que aquel animal mostrara los dientes en señal de ataque. Por un momento cruzó por mi cabeza la idea de dispararle, pero no me animé a hacerlo. Así que lo único que se me ocurrió fue mirarlo directamente a los ojos y decirle que íbamos a pasar por ahí. Recordaba este truco de mi abuelo, quien siempre me decía que los animales eran más listos de lo que la mayoría de personas creían, y que si hablabas con ellos con dignidad y respeto, la mayoría de las veces responderían de igual manera, así que así lo hice. Pero en ese momento el perro hizo algo que causó escalofríos en cada uno de nosotros. Pareció que sonrió, sus gestos eran casi humanos, y su mirada era tan penetrante que incluso en ese momento pensé en retroceder e intentar buscar otro camino. Antes de que me decidiera por esa opción, pensé que le estaba dando demasiada importancia a un simple perro y que nosotros éramos más que capaces de no tenerle miedo. Así que les dije a mis compañeros que siguiéramos avanzando, pero que estuviéramos alerta en caso de que aquel animal quisiera atacar. Comenzamos a avanzar con lentitud, pero justo cuando nos subimos en una esquina para pasar por ahí, el perro también se movió, así que lo hicimos por el otro, pero el perro hizo exactamente lo mismo. Era como si estuviera decidido a bloquearnos el paso a toda costa. Molesto, saqué mi arma y di un disparo al aire, creyendo que de esta manera el perro se asustaría por el ruido y se iría corriendo. Pero en ese momento el perro hizo algo que hasta el día de hoy me pone los pelos de punta. Aquel perro comenzó a levantarse en 2 patas, pero de una forma extraña. No era como esa forma graciosa en la que los perros intentan levantarse y no pueden mantener el equilibrio por mucho rato, o incluso se tambalean. Este perro parecía que se estaba levantando de una forma muy natural, casi como si su cuerpo estuviera diseñado para eso. Se veía bastante recto y humano, y como mencioné antes, al estar tan en forma, todos los músculos de su cuerpo se marcaban. Era casi como ver a un hombre perro. Todos estábamos demasiado atónitos como para mover o decir cualquier cosa, así que aquel animal habló con una voz poco entendible y rara. Se le entendió: "Por aquí no van a pasar". Después de decir eso, este perro comenzó a reírse histéricamente. La verdad es que en ese momento todos corrimos en dirección al camión y nos quedamos ahí por el miedo que este anormal perro nos dio. Hasta que vinieron a buscarnos pensando que algo nos pudo haber pasado y contamos lo ocurrido. No nos creyeron, pero todo mi escuadrón sabe que esta historia es real. La segunda historia que me gustaría relatar es una que hasta el día de hoy no logro entender muy bien. Estábamos desalojando a personas que estaban en peligro de inundación. Al principio todo era normal. Yo junto con otros 2 comenzamos a revisar el perímetro, solo para verificar que ya no hubiese ninguna persona en esa zona. Al inicio todo estaba bien, y como ya estaba oscureciendo, pensamos que lo mejor sería volver, ya que parecía que todos habían acatado las órdenes. Poco tiempo después, una de mis compañeras me indicó que había alguien en el río.
Así que me acerqué al río, el cual ya estaba creciendo demasiado, y por increíble que parezca, había una persona que parecía estar lavando en una orilla del río. Este había crecido tanto que incluso le estaba cubriendo las rodillas, pero esta persona seguía tallando la ropa. Era una mujer joven de piel morena y ojos cafés. Su cabello era tan largo que incluso chocaba contra la creciente agua del río. Desde mi punto de vista, era la mujer más hermosa que había visto en mucho tiempo, así que intenté ser educado con ella. Al principio le dije de manera respetuosa que no podía estar ahí y que tenía que evacuar la zona, pero no me hizo caso, solo siguió lavando ropa. Volví a tratar de decírselo, pero pasó exactamente lo mismo, así que ya un tanto más frustrado, creyendo que me estaba ignorando deliberadamente, comencé a bajar para decirle que era peligroso estar ahí y que tenía que irse en ese momento. Esta mujer me estaba ignorando completamente. Era imposible que no me estuviera escuchando, pero estaba actuando como si no fuera capaz de oírme. Y también, durante todo este tiempo en el que yo estaba caminando hacia ella, me daba cuenta de que tampoco parecía estar consciente de mi presencia. Era como si no le importara lo que yo estaba diciendo. Así que, ya más enojado y también frustrado por tal desobediencia civil, la sujeté del brazo para decirle que tenía que salir de ahí en ese momento. Y justo ahí fue cuando aquella mujer se dio la vuelta y me miró. Lo que vi no fue el rostro de aquella mujer atractiva que había visto momentos atrás. Su rostro estaba completamente cadavérico, con grandes ojeras e incluso le faltaba uno de sus ojos. Sus manos estaban huesudas y su cabello, que antes era hermoso, ahora estaba todo alborotado. Esto me dio tanta impresión que en ese momento la solté y corrí hacia donde estaban mis compañeros. Cuando por fin logré estar de nuevo arriba, ellos estaban pálidos. En ese momento volteé y aquella mujer ya no estaba en ese lugar. Les pregunté a dónde había ido y me dijeron que solo vieron cómo la tomé del brazo y después de eso me alejé corriendo. Pero dicen que mientras yo trataba de subir desesperadamente, vieron cómo aquella mujer se fue flotando hasta en medio del río, y acto seguido se hundió como si una fuerza extraña la hubiese jalado desde las profundidades. Todos volvimos a la base, y la verdad es que en ese momento no hablamos mucho del tema, pero al pasar la semana se volvió algo que contábamos más como una anécdota paranormal y tratábamos de no darle mucha importancia. Pero el rostro cadavérico de esa mujer es algo que recuerdo y me dan muchos escalofríos. La siguiente historia es una en la que yo siento, en lo personal, que vimos a una especie de nahual. Nuestro escuadrón fue llamado para buscar a un par de niños desaparecidos en la selva de Chiapas, según los testimonios de las personas que estaban tomando el recorrido. Así como del guía, los niños estaban con sus padres y de un momento a otro habían desaparecido sin dejar rastro. Así que comenzamos con la búsqueda, ya que debido no solo a las diferentes especies que habitan la selva, sino también algunas pandillas del crimen organizado que se mueven por dicho lugar. La verdad es que no era un sitio para nada seguro para los niños. Sabíamos que teníamos poco tiempo para poder localizarlos a salvo. A pesar de todos nuestros esfuerzos, la verdad es que no pudimos encontrar ni siquiera un solo rastro de dónde pudieron haber ido los niños. Pasaron 2 días más en los que para ese momento todos creíamos que no estábamos buscando niños, sino cadáveres. Pero en ese último día de búsqueda en el que mi escuadrón iba a participar, mientras estábamos revisando el perímetro, yo me di cuenta de algo muy extraño. Si mi vista no me engañaba, había un lobo recostado en una alta rama de un árbol. Era básicamente imposible que un lobo hubiese podido escalar hasta esa rama. Pero eso no era lo más extraño de todo eso, ya que, para aquel que no lo sepa, en la selva no hay lobos. Pero ahí estaba, mirándome fijamente. Traté de retroceder con cautela, debido a que sabía perfectamente cómo cualquier tipo de animal salvaje podía reaccionar ante cualquier tipo de movimiento brusco que él considerase una amenaza.
Retrocedí con cautela hasta que estuve fuera de su campo de visión y advertí al resto de mis compañeros que había un lobo, y como era de esperarse, no me creyeron e incluso se burlaron de mí, ya que era de conocimiento general para ellos que en las selvas no había lobos. Inclusive uno de ellos fue a asomarse para verlo, y efectivamente volvió muy pálido diciendo que sí había un lobo, así que ya nadie quiso acercarse. Momentos después, mientras caminábamos no muy lejos de aquella zona en la que habíamos visto aquel lobo, vimos a alguien. Era un hombre vestido con ropa que se veía muy rasgada, hecha de manta, el cual estaba caminando con mucha tranquilidad. Nosotros le gritamos para llamar su atención, pensando que podría ayudarnos si conocía la zona. En lugar de atender a nuestro llamado, el hombre pareció alarmado y comenzó a correr, pensando que este hombre bien podría estar involucrado con la desaparición de los niños. Comenzamos a correr hacia donde él estaba, con la esperanza de alcanzarlo. Íbamos cada vez más cerca de él, aún lo veíamos, pero en algún punto el hombre se adentró en unas ramas, y cuando nosotros entramos a esas ramas, quedamos horrorizados al ver que aquel hombre ya no se encontraba ahí, pero sí estaba el lobo, gruñéndonos y mostrando los dientes, dispuesto a atacarnos si intentábamos hacer cualquier cosa. Comenzamos a retroceder lejos de ahí, y después de eso decidimos que lo mejor era volver a la base para reportar el avistamiento de dicho animal, ya que suponíamos que había sido alguna especie que había sido traficada, y por alguna razón se les había escapado en esa zona de la selva, pero en el momento en que salimos de ahí, nos dimos cuenta de que otro escuadrón había encontrado a los niños. Estaban en perfecto estado de salud y sin ningún rasguño, y no solamente eso, sino que los niños estaban contando una historia totalmente fantástica. Según ellos, se habían separado del grupo, y después ya no sabían cómo regresar. Momentos después, habían encontrado a alguien que los ayudaría. Al principio, uno de los niños no dejaba de referirse a él como el señor lobo, y después de indagar un poco más, ambos niños estaban de acuerdo en que el señor lobo era un hombre el cual se podía transformar en un lobo cuando él quisiera. Esto sonaba como una historia fantástica que pudieron haber inventado unos niños asustados en la selva. La verdad es que cuando dieron la descripción de dicho señor, todo mi escuadrón se dio cuenta de que era el mismo señor que habíamos estado persiguiendo momentos atrás. Aún así, mis compañeros estuvieron de acuerdo en que lo mejor sería levantar el reporte en caso de que no se tratase de un nahual, sino de una especie que no debería estar en la selva, pero buscaron por todos lados al dicho lobo, y jamás lograron encontrar un solo rastro o huella de uno, así que lo dejaron así. Pero en lo personal, hasta el día de hoy no puedo quitarme de la cabeza que lo que vimos realmente ese día fue un nahual. Una parte de mí agradece que aquel hombre se haya tomado el tiempo de resguardar a los niños hasta que fueron devueltos. La cuarta y última historia que me gustaría compartirles el día de hoy es de una ocasión en la que vimos algunos aluches en un cerro. Nos habían reportado que en las cercanías de ese lugar había una plantación muy grande de hierba ilegal. Nuestro deber era ir a ese lugar para buscarla, y si es que la encontrábamos, también teníamos que quemarla. Pero a pesar de que estuvimos un largo rato buscando dicha plantación, no logramos encontrar absolutamente nada, y como ya no faltaba mucho para que comenzara a oscurecer, y como el auto no había podido meterse hasta allá, decidimos que lo mejor sería volver a la base. Mientras lo estábamos haciendo, a uno de mis compañeros le dieron muchas ganas de ir al baño. Mientras estábamos esperándolo, yo vi algo moverse en un árbol cercano, y cuando pude ver mejor, me di cuenta de que se trataba de lo que en ese momento pensé que era un niño, ya que era muy bajito, tenía un gran sombrero de palma y ropa de manta. Con cuidado me acerqué un poco para verificar que estuviera bien,
ya que como dije antes, habíamos estado peinando la zona durante un buen rato y no habíamos visto casas ni ningún lugar en donde ese niño pudiera vivir. Así que mi intención era llevarlo a salvo para que de esa manera pudiéramos localizar a sus padres o a la persona que se estuviera haciendo cargo de él. En el momento en que lo llamé para que viniera conmigo, el pequeño se asustó y saltó para esconderse detrás de un arbusto. Esto me pareció muy raro, ya que no sería el comportamiento normal en un niño de esa edad que estuviera perdido o asustado. Obviamente sabía lo que era un soldado y estaba consciente de que no debería tenernos miedo. Así que curioso, me acerqué un poco más hacia él para ver qué estaba pasando. Recuerdo que incluso le dije algo como que no tenía que tenerme miedo y que si estaba perdido podía ayudarlo, pero no me respondía. Así que moví el arbusto y para mi sorpresa noté que ya no estaba ahí. Rápidamente comencé a voltear en diferentes direcciones para ver si podía localizarlo, pero ya no podía verlo por ningún lado. Volteé hacia mis compañeros y solo me encogí de hombros para darles a entender que no había un solo rastro de aquel pequeño. Así que yo ya me iba a alejar de ahí para seguir nuestro camino, pero en cuanto me levanté me di cuenta de que ahora el arbusto que estaba más o menos a unos 2 metros de mí se estaba moviendo. Con más cautela, me acerqué para no asustarlo y que tampoco se percatara de que yo me estaba acercando. Y en el momento en que abrí el arbusto, para mi sorpresa, vi que no solo había uno, sino 5. Me di cuenta de lo que no pude notar momentos atrás, y era que esos no eran niños. Sus ojos eran muy grandes y de colores vibrantes como rojos, amarillos y azules. Sus narices eran grandes para el tamaño de su rostro. Recuerdo que en el momento en que los vi, ellos sonrieron casi al mismo tiempo y comenzaron a correr alejándose. Mis compañeros sí vieron esto, pero para ellos fue como si unos niños se echaran a correr. Ninguno los vio tan cerca como yo, y se los conté. Ninguno me creyó y me dijeron que quizás me había confundido. Pero hasta el día de hoy, yo sé lo que vi y sé que aquellas criaturas que vi en aquel cerro ese día no eran niños, y tampoco eran seres de este mundo. Estas son solo algunas historias de muchas que he experimentado. Los demonios también se disfrazan. Fue una tarde en la que estábamos haciendo el reconocimiento de la zona. El pueblo más cercano estaba a unos 10 kilómetros del lugar, pero instalamos el campamento básicamente en el interior del monte, ya que este era nuestro verdadero objetivo. Teníamos informes sobre una organización dedicada al contrabando, por lo que desbaratar dicho grupo era nuestra misión. Ya llevábamos varias horas recorriendo el sitio. Todo era pura vegetación y silencio, cuando de repente escuchamos el estruendo de un disparo que nos puso en alerta de inmediato. Estábamos conscientes de que, más allá de que fuera cierto de la presencia de aquellos delincuentes, también esa zona era frecuentada por la misma gente del pueblo, cazadores en busca de alimentos para satisfacer sus necesidades del día a día, como así también para comercializar la carne de los animales cazados, puesto que esa era la mayor fuente de ingreso que tenían. A raíz de eso, estábamos obligados a obrar siendo lo más cautelosos posibles, pues no queríamos cometer el error de confundir a un cazador con un mafioso. El disparo fue solo uno, lo cual nos daba a entender que era más probable de que se trataba de un lugareño. Aún así nos apresuramos para dirigirnos hacia el lugar desde donde provino la detonación. Un segundo disparo retumbó en el monte.
lo que no hizo otra cosa que acelerar nuestro objetivo, para lo cual nos separábamos en grupos. Así fue como yo corrí junto al soldado Jiménez, con quien nos adentramos por una dirección que nos condujo a una zona mucho más profunda. Minutos después, ya nos encontrábamos los dos solos, por lo que tomé la radio para dar nuestra ubicación. Estaba en eso cuando de pronto empezaron a aparecer aquellos animales, mismos que, más allá de que en esos momentos nos resultaron inofensivos, forman parte primordial de este relato. Me presentaré como el militar Morales. Pertenezco al ejército de mi país, México. Los siguientes sucesos están ambientados hace apenas unos pocos años, por lo que aún conservo esa tétrica sensación de terror que me tocó padecer junto a los demás elementos mientras permanecíamos en esa misión. Los animales de los que les hablo eran gatos, pero muchos, tal vez unos 20, que empezaron a salir desde la maleza y arbustos. Estos no eran gatos salvajes, parecían más domésticos. Lo supimos cuando los mismos se acercaban a nosotros sin temor, emitiendo ese típico maullido inocente. Sonreí cuando vi a mi compañero Jiménez comenzar a interactuar con ellos, cayendo en cuenta que al parecer era amante de estos. Lo alerté recordándole para qué estábamos en ese lugar, por lo que de inmediato continuamos con la búsqueda del origen de los disparos, los que por cierto ya no se volvieron a repetir. En efecto, había 2 cazadores en el sector, siendo ellos los que usaron sus armas. Es lo que nos informaron a través de la radio a los pocos segundos de haberme comunicado. Estuvimos recorriendo el lugar por un tiempo más, cuando finalmente nos ordenaron suspender por el momento la búsqueda y regresar al campamento. No supe qué decirle al soldado Jiménez cuando lo vi cargando a uno de esos gatos, aunque bastó con mirarlo para que él entendiera mi mensaje. Se justificó diciendo que era el propio animal que lo seguía. Es más, lo colocó sobre el suelo y continuó caminando, a lo cual el animal reaccionó siguiéndolo insistentemente. Al final llegamos al campamento con el animal. Me desentendí de eso, así que no supe qué pasó luego. Me imaginaba que lo devolvería al monte, eso teniendo en cuenta que, al ser domesticado, tal vez había alguna cabaña por el sector desde donde se nos apareció, y por consiguiente ya tenían dueño. Oí a los soldados reír cuando, horas más tarde, en tanto nos encontrábamos en nuestro pequeño comedor improvisado, vieron a Jiménez ingresar con una nueva mascota caminando detrás de él. No voy a ahondar mucho sobre ese tema, me refiero al animal, pero al parecer las autoridades no le prestaron importancia a su presencia en el campamento, ya que al día siguiente el gato seguía entre nosotros, como así también en los días posteriores. Una semana después, ya habíamos dado con varios integrantes de esa agrupación ilícita. Sin embargo, debíamos continuar hasta asegurarnos de que en realidad el resto ya habían abandonado la zona por completo. Fue entonces cuando sucedió. Más precisamente durante la madrugada, y el evento nos tomó absolutamente desprevenidos, ya que nadie se percató de ello, ni siquiera los elementos que estaban haciendo guardia esa noche. Se trataba del militar Jiménez, pues este desapareció de la nada. Nadie lo vio salir, ni siquiera los soldados con los que compartía la carpa oyeron los ruidos
o vieron algo extraño. Ahora la búsqueda se centró más en el soldado. Todas sus cosas estaban donde debían. Si se marchó, lo hizo usando únicamente las ropas con las que se acostó a descansar. Con el paso de los días y al continuar la búsqueda de Jiménez sin tener éxito, algunos rumores empezaron a transmitirse entre los soldados. Eso debido a que, justamente en esos días, también comenzaron a suceder aquellos fenómenos paranormales. El soldado de apellido Hinojosa dijo haber visto al soldado Jiménez merodeando el campamento. Eso sucedió durante la madrugada, cuando se encontraba cumpliendo su guardia. Aseguró haberlo visto pasar caminando tranquilamente por el interior de una arboleda que había a unos pocos metros de su lugar, pero que lo perdió de vista a los pocos segundos. Cuando se acercó para buscarlo, y por más que llamó por su nombre, no encontró más señales de su presencia. Cuando le cuestionaron si estaba seguro de que se trataba de él, este dijo que no, ya que no había logrado ver su rostro, pero que ese hombre estaba usando la misma vestimenta con la que nosotros nos acostábamos para descansar. Ya se había cumplido casi una semana desde la desaparición, cuando una noche los soldados que ocupaban la carpa junto con Jiménez quedaron pasmados, aterrados. Cuando esa madrugada uno de ellos se despertó para cumplir su turno de guardia y contempló el inesperado evento. El catre de Jiménez permanecía vacío, pero en esos momentos ahora estaba siendo ocupado. Se trataba del animal, aquel gato que lo siguió hasta el campamento y que había desaparecido junto con él. Lo vio echado sobre el colchón, con sus ojos brillantes dirigidos hacia él. Cuando despertó a los demás que estaban en la habitación, el animal ni siquiera se inmutó. Pero cuando encendió la luz, este huyó a toda prisa del cuarto, dejando a la vista aquella escena que desconcertó a todos los presentes. Sobre la cama había una gran mancha de líquido hemático, aún fresca, como si a quien le perteneciera la estuviera derramando todavía. En esos momentos no podíamos saber a ciencia cierta de quién se trataba, pero siendo eso lo único que había sobre la cama, supusimos que el soldado desaparecido no tenía nada que ver. La primera teoría fue de que tal vez el propio gato fue el que estaba herido, pero al recordar que éste salió dando un brinco sin problemas, la descartaron. Luego decían que quizás estuvo alimentándose de algún roedor, pero ni siquiera hallaron restos de este. Todavía no llegábamos a ninguna conclusión cuando, una vez más, fuimos alertados por la supuesta presencia del soldado Jiménez en el campamento. Una vez más, fue un soldado haciendo guardia quien lo vio, en un lugar distinto al primero. El supuesto Jiménez estaba parado entre los límites del terreno, donde empieza la zona boscosa. Usaba la camiseta y el pantalón corto. Estaba descalzo. Permanecía con la cabeza baja e inmóvil, en dirección al soldado que lo estaba viendo. Sin embargo, no estaba solo, pues el testigo juró haber reconocido una decena de gatos a su alrededor, los cuales estaban totalmente quietos, al igual que él. Cuando el soldado se acercó, le ordenó que se identificara de inmediato. No hubo respuestas desde el otro lado. Peor aún, luego de hablarle, vio cuando este soldado se dio la media vuelta para desaparecer en la oscuridad. Misma actitud que tuvieron los animales que lo acompañaban.
Este quedó estupefacto cuando lo siguió y llegó hasta el lugar, pero no encontró rastros de ninguno, ni siquiera había huellas, lo que le daba al suceso un aire de tetricidad. A esa segunda aparición de Jiménez le siguieron varios eventos inexplicables más, no tan solo en torno a él, sino también a esos perturbadores animales. Muchos aseguraban verlos merodeando en los alrededores del campamento, pero siempre en las madrugadas, desapareciendo tal cual los veían aparecer. En una oportunidad, y estando ahora la cama que usó Jiménez totalmente vacía, es decir que ni siquiera tenía colchón, el soldado que se despertó para cumplir con su turno de guardia vio a alguien recostado sobre la cama. Cuando encendió la luz, el cuerpo desapareció, pero en ese mismo instante, un olor a putrefacción impregnó el lugar, tan potente e insoportable que despertó a todos y tuvieron que salir de la casa de campaña. Luego de ello, fue inevitable que el temor empezara a invadir el entorno. Los militares no hablaban del asunto con libertad, pero se notaba que todos estaban empezando a pensar que lo que estaba ocurriendo en el campamento estaba relacionado con el tema paranormal. Una noche, escuché de casualidad la plática que estaban teniendo dos de los soldados con los que compartí la tienda. Uno le decía al otro que, de seguro, el soldado Jiménez ya se encontraba sin vida y que su cadáver yacía en algún lugar del monte. Asimismo mencionando ciertos demonios o apariciones típicas en esa clase de zona, y que tal vez los gatos que se veían en los alrededores no eran otra cosa más que demonios que adoptaron esa forma para acercarse a nosotros. No sé por qué, pero cuando los escuché murmurar de esa manera, me encolericé. Les pedí que por favor dejaran de decir tonterías, que nadie sabía aún por qué el soldado Jiménez abandonó el campamento, pero que, sin lugar a dudas, éste seguía con vida, por lo que teníamos que encontrarlo. En efecto, la búsqueda del soldado Jiménez aún seguía con la misma intensidad y dedicación que desde el primer día, y aunque algunos ya comenzaban a perder el interés, argumentando que tal vez Jiménez tan solo había decidido abandonar el ejército y que ahora se encontraría en su ciudad de origen junto a su familia. Por mi parte, no perdía las esperanzas de encontrarlo en el sector. Está de más decirles que las autoridades ya habían contemplado esa posibilidad, pero su familia confirmó que no se encontraba con ellos. E incluso lo habíamos buscado en el pueblo cercano, pero tampoco tuvimos éxito. Entretanto, continuamos recorriendo el monte, siendo ahora nuestra misión absoluta hallar a Jiménez. Precisamente, fue una tarde en la que, luego de estar casi todo el día en el monte, y ya nos dirigíamos de regreso, uno de los soldados hizo algo que nos dejó descolocados, debido a la inesperada actitud con la que reaccionó. Cabe mencionar que en esos instantes ya estábamos reunidos, es decir que nos encontrábamos todos los soldados juntos. Por lo tanto, no hubo nadie que pudiera negar lo que sucedió, puesto que estábamos a escasos metros de aquel soldado. Uno del grupo se percató de él, pues lo vio cuando de repente se quedó paralizado y empezó a temblar, con sus ojos dirigidos hacia un punto fijo en las ramas de un árbol. Cuando estaba a punto de preguntarle qué le ocurría, este se puso como loco y comenzó a disparar con desesperación, en tanto gritaba del miedo. El soldado que sufrió ese percance se trataba de alguien intachable,
nunca había tenido una conducta que nos diera a entender que tenía algún problema. Pues eso es lo que pensaron todos cuando, estando ya en el campamento, contó lo que había visto. Recuerdo que el sujeto continuó con ese estado de pánico todo el tiempo. Es decir, desde que empezó todo hasta que lo llevamos de regreso, para lo cual tuvimos que amarrarlo, ya que no lo podíamos controlar. Dijo que vio a un enorme gato en medio de las ramas de aquel árbol, pero que este no era como debería ser. Es decir, que su aspecto difería en su totalidad a un felino normal. Juró que ese animal tenía el rostro de un humano, que su boca estaba empapada de sangre y que seguía masticando de lo que se estuviera alimentando, mientras por momentos le mostraba una endemoniada sonrisa. Hubieron 2 manifestaciones aterradoras más después de esa tarde, pero quiero compartirles la que en lo personal más me impactó. Y aunque yo no fui testigo del acontecimiento, con solo contemplar el miedo en el rostro de los soldados que lo vieron, me basta para creer. Sucedió en el pequeño comedor improvisado, cuando ya estaban reunidos la mayoría de soldados. Yo aún estaba en mi habitación, alistándome para ir hacia ese lugar, y desde ahí pude escuchar cuando comenzó el caos. Todos coinciden con una sola cosa, que él apareció de la nada. Me refiero al soldado Jiménez, quien sentado junto a la mesa estaba con la cabeza baja. Cuando lo vieron quedaron estupefactos, pues no estaban seguros de que se tratara de él, aunque éste vestía la misma ropa con la que lo vieron en las apariciones anteriores. Me imagino que los que más horrorizados quedaron fueron los 2 soldados que estaban sentados cerca de él, ya que fueron los que confirmaron con lujos de detalle el aspecto que tenía. Mientras todos permanecían enmudecidos ante su repentina aparición, vieron cuando ese ser empezó a levantar lentamente su cabeza, pero ni siquiera lograron confirmar su identidad cuando su cara quedó a la vista, ya que esta era prácticamente una calavera. Apenas tenía unos pocos rastros de carne viva, y de sus cuencas vacías brotaba un líquido espeso, similar al que arroja el organismo en estado de putrefacción. Todos comenzaron a gritar espantados. Se levantaron y empezaron a correr despavoridos para salir de ahí. Nadie se atrevió a voltear para mirar, por lo que no saben qué ocurrió luego con ese cadáver viviente. Por supuesto que el comedor estaba vacío cuando después regresaron. La lúgubre manifestación había concluido, dejando marcado el terror puro en todos los que la presenciaron. Pese a todo, y por más que les parezca increíble, las órdenes que nos dieron fue continuar con la misión establecida. Pero a los pocos días, finalmente abandonamos la búsqueda del soldado. Desarmamos el campamento y nos marchamos del lugar, llevando con nosotros aquella incertidumbre de no saber dónde estaría Jiménez. Algunos soldados todavía seguían padeciendo esos estados de pánico, mismo que quedó como un trauma y que seguramente los acompañará por el resto de sus vidas. A mí me trasladaron a otro cuartel. Fue por eso que tuvieron que pasar años, para recién conocer el triste y macabro desenlace que tuvo aquel soldado. Poco después que abandonamos el lugar, el ejército envió una nueva camada para continuar con la búsqueda, y nadie pudo comprender cómo fue posible que lo encontraron a escasos kilómetros desde donde tuvimos el campamento.
Estaba en el interior del monte, pero en un sector donde nosotros ya habíamos buscado, lo que aumentó 1000 veces más el escalofriante misterio que se adueñó de nosotros en esos tiempos. Lo reconocieron por la identificación militar que colgaba sobre su cuello. Su cuerpo estaba deteriorado debido al proceso de putrefacción, pero no su cara. Esta básicamente ya había sido desaparecida, pues se la habían comido por completo. Creo que no es necesario especificar quiénes se alimentaron de él, pues no fueron animales salvajes, fueron aquellos gatos, de los cuales algunos seguían ahí con el cadáver cuando fue encontrado, comiéndose la poca carne que quedaba en su cuerpo como si nada. Ignoro totalmente qué le dijeron a su familia sobre el modo en el que él falleció. A los que estuvimos en esos tiempos se nos fue ocultado. Fue gracias a un soldado con el que me hice amigo tiempo después, siendo el que me contó todo esto. Pero lo más espeluznante fue lo que agregó en su narración, porque según él, no fueron demonios del monte lo que le causaron eso, sino algún brujo nahual, y que los felinos tan solo eran sus acompañantes. Sin embargo, nadie sabe el motivo por el que eligieron al soldado Jiménez, y por qué él se fue al monte aquella madrugada por voluntad propia. Tal vez lo embrujaron o algo así. Y en cuanto a su elección, les recuerdo que fue él a quien ese maldito gato lo siguió hasta el campamento aquella tarde. Por las dudas, sea cual sea el motivo por el que vayas a una zona así, ya sea a cazar o simplemente a disfrutar de un campamento con conocidos, jamás permitas que un animal te siga, por más pequeño, inofensivo y tierno que parezca. Siempre ten cuidado con lo que te sigue desde el monte. Los demonios también se disfrazan. Experimentos de gobierno. Les quiero contar una ocasión en que me tocó ser testigo de cosas que no creí que existieran en este mundo. Formo parte del ejército mexicano. En nuestras fuerzas armadas hay muchas divisiones. La mía se encarga de cuidar instalaciones de vegetación de la misma organización. Por obvias razones no les puedo revelar el punto exacto en donde se encontraban, ni mucho menos mi nombre. Basta conocer que eran edificios enormes y bien resguardados. Como todo lo que se hacía ahí era secreto, no podían entrar personas civiles a verlo. Solamente había gente del ejército, desde los afanadores hasta los altos mandos y científicos. Todos éramos parte de la corporación. Mientras estaba haciendo una guardia nocturna, tuve que entrar a una zona donde estaban resguardados activos militares. Se me hacía raro que tuvieran personas en la instalación, pero finalmente no era cosa mía preguntar. Por alguna extraña razón, tenían la instrucción de no ver directamente a los seres que se encontraban en esas jaulas de vidrio, esperando el momento en el que los investigadores hicieran con ellas lo que se supone que tenían que procesar. Se me hizo una instrucción exagerada, porque pensaba que lo decían para que no te familiarizaras con la gente, y entonces tuvieras problemas para disponer de los activos en caso de ser necesario. Pero como ni siquiera había forma de comunicarse con ellos, no tenía sentido decirnos eso. En fin, obedecí y di mis paseos por entre esas escalofriantes jaulas de cristal lo mejor que pude. Había seguido al pie de la letra la instrucción, hasta que
me di cuenta de que en una de las jaulas había una niña pequeña. No podía asegurar su edad puesto que el sitio estaba oscuro y procuré no verle la cara de frente. Pero esa presencia me movió todo de una forma que no podría haber anticipado. Tenía que saber por qué estaba ahí esa pequeña y qué les estaban haciendo a los sujetos de pruebas. Conforme pasó el tiempo, procuré hacerme amigo de algunos miembros de la cuadrilla de investigación. Uno de ellos por fin me dio una pista. Me comentó que en ese sitio se realizaban pruebas a seres paranormales. Me reí un poco, pero el semblante serio del hombre me dijo que en realidad estaban haciendo eso, o al menos creían que lo estaban realizando. Después de eso, en un descanso para fumar, me informó que era lo único que tenía que saber sobre esas cosas, porque no se atrevía a llamarles personas. Es que jamás podía verlas a los ojos, al menos no por más de un segundo, ya que se volvían agresivas y no sabía si sería posible controlarlas. Me le quedé viendo con cara de incredulidad, como que había algo que no estaba teniendo lógica en ese sentido. Mi cabeza estaba dando vueltas de a poco, pero no quería demostrar que tenía ideas interesantes sobre examinar a la niña que se encontraba en esa prisión de cristal. Esa misma noche me tocó hacer la rutina de vigilancia de nueva cuenta, así que esta vez revisé con detenimiento jaula por jaula. En una de ellas, las más cercanas, se encontraba un hombre sumamente flaco. Tenía marcas en los brazos hechas con sus propias manos, rasguños que parecían querer carcomerle la piel. Lo observé por unos segundos y entonces él se lanzó a la pared de cristal. En él vi unos ojos desesperados por advertirme de algo. Estaba murmurando cosas que no se le alcanzaban a entender a través de esa película. Al darse cuenta de eso, se mordió un dedo hasta que sangró y escribió en la pared: No la mires. Para después irse gritando de nueva cuenta a su rincón. Eso me dejó totalmente desconcertado. Caminé al cubículo donde estaba la niña. Los otros personajes me observaban desde sus jaulas, con cuerpos retorcidos por la angustia, sin pelo, la piel llena de manchas de un tono blanco o gris, como si fueran hongos en una fresa. Tenían los ojos desorbitados en distintos grados de amarillo y negro en los cristalinos. Se notaba que eran personas muy enfermas. Algunos de ellos se esforzaron en pararse y con diferentes líquidos corporales me escribieron la misma advertencia que el primero: no mires. Pero eso solo hacía que mi curiosidad aumentara, como si poco a poco me estuviera acercando a uno de los grandes misterios de la vida, que estuviera a punto de descubrir qué cosa se encontraba detrás de ese vidrio, en la cara de una niña que no podría tener más de 6 o 7 años. Estaba por llegar al punto donde la pequeña esperaba, paciente, sentada de espaldas a mí. Tenía las piernas y los brazos flacos. Una mata enmarañada de cabello castaño le caía a la cintura. Tenía puesto un vestido blanco, casi como una bata de hospital, pero doblada y cosida de tal manera que hacía las veces de vestido. Mi mente estaba dando vueltas ante la posibilidad de que realmente ella fuera un secreto que no debía ver. Toqué la pared de vidrio para llamar su atención. Estaba por darse vuelta cuando sentí un culatazo en mi nuca y caí al piso inconsciente.
sin siquiera darme la oportunidad de observar a ese ser, cuyo rostro noté por un breve instante que era totalmente negro. Cuando me desperté estaba sentado en una silla bastante cómoda, en una habitación completamente blanca con montones de pruebas frente a mí. Me encontraba dolorido pero bastante bien. En ese momento, una voz femenina neutra se escuchó de unas bocinas en el techo. Me pedía realizar las diferentes pruebas cognitivas y de reflejos, que la verdad pasé de la forma más sencilla que podía. Cuando terminé, un oficial científico se presentó ante mí con una tablet en las manos. Me dijo que estuve a punto de hacer contacto con un ser que iba más allá de la comprensión de los humanos hasta ese momento. La habían capturado en una cueva cerca de Zacatecas. Era el miembro más pequeño de una familia de 6 seres, los cuales terminaron acribillados por fuerzas especiales, ya que habían acabado con una cuadrilla de mineros, haciéndolos perder la razón con solo mirarles a la cara. Pudo notar que no le creía, así que encendió el aparato y me mostró unos videos del momento en el que había pasado todo. Se notaba a un escuadrón de soldados vestidos de negro, con armas de alto calibre, que eran atacados por unos 10 personajes en ropa de mineros, con cascos, picos, etc., que se encontraban en el mismo estado que las personas que vi en las jaulas de cristal. Las personas no habían sido ningún problema para los militares. Con tiros directos en la cabeza, había bastado para que ellos sucumbieran. Luego avanzó la cámara. Seguramente estaba en el pecho de alguien, al interior de una mina que era una cueva antes. Se presentaron 6 entes. No podría decirles personas. Estaban completamente desnudos. Eran 2 hombres adultos, 2 mujeres y 2 niños, uno de cada sexo. Abrí los ojos cuando me di cuenta de que ninguno de ellos tenía cara. Solamente un espacio negro, el vacío profundo mirando de vuelta a mi rostro. Sentí un escalofrío de ver el video. Los militares alcanzaron a acabar con la vida de todos antes de que su posesión surtiera efecto. Todos tenían puestos lentes de visión nocturna, así que eso pareció ayudarles. Luego el científico me dijo que los soldados al frente del escuadrón fueron afectados de forma posterior por el ente. Se les metió en la cabeza y comenzaron a hacerse daño a sí mismos hasta que perdieron la razón por completo. Al parecer, esas criaturas se alimentaban de la oscuridad de los hombres. Como yo no había alcanzado a verle el rostro, no me había afectado, pero me iban a dar de baja y tendría que reportar si sentía cualquier cambio. Acepté las consecuencias y al día siguiente me dieron de baja honorosa de la corporación. Al día de hoy, de cuando en cuando, siento que esa presencia, que esa niña con rostro vacío y de locura, me persigue por las esquinas oscuras de mi casa. Pero temo decirles lo que me está pasando. No quisiera que vinieran por mí. Quizás les confiese lo que sucede cuando me encuentre muy mal. Pero por ahora, creo que puedo manejar mi locura yo solo.